Buenas tardes, mi nombre es María de la Paz López Doctor, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión voy a presentar en la materia de Psicología de la Nutrición, la unidad 2, Trastornos y desórdenes de la alimentación, la actividad 2, Clasificación de los trastornos alimentarios. En este trabajo voy a presentar lo que son los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. El trastorno de la pica es un trastorno donde se ingiere de forma persistente sustancias no nutritivas y no alimentarias. Los criterios de la pica son la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias. Puede ser, por ejemplo, gis, tierra, piedras, papel y otras sustancias. Y este se presenta en un periodo mínimo de un mes y es inadecuado al grado de desarrollo del individuo. Este comportamiento no se practica de forma cultural o social. Y asimismo, si este trastorno se produce en un individuo que padece otro trastorno mental como discapacidad mental, autismo, esquizofrenia o alguna otra afección o fisiología como la del embarazo, se conoce como trastorno grave, por lo que se debe atender de forma clínica. El paciente se remite cuando los criterios no se cumplen durante un periodo continuo. El trastorno de la rumiación es la regurgitación de los alimentos. Esto quiere decir que la comida se expulsa del esófago o bien cuando ya está en el estómago se expulsa otra vez hacia la boca sin una aparente causa física. Los criterios de los trastornos de rumiación es la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, tragar o bien escupir. La regurgitación no se produce por una enfermedad gastrointestinal o por otro tipo de enfermedad como la estenosis pelórica o reflujo gastroesofágico. No se produce únicamente en la anorexia y bulimia nerviosa o en los atracones o en los trastornos de restricción e ingestión de alimentos. Si se presenta con otro trastorno mental o del desarrollo neurológico, este es grave, por lo que se debe atender en conjunto psicológicamente y clínicamente. Los trastornos de evitación o restricción de la ingesta de alimentos son trastornos donde se presenta una falta de interés por comer o bien por alimentarse y se evita comer ya sea por las características organolépticas de los alimentos o bien se presenta una preocupación por las consecuencias repulsivas al comer, por lo que no se cubren las necesidades energéticas que requiere el individuo, lo que lleva a que baje de peso. La anorexia nerviosa son pérdida importante de peso o bien no se logra alcanzar el peso o crecimiento adecuado, tanto en niños como adolescentes. Y en el adulto es la pérdida importante de peso. Aparte se presenta una deficiencia muy importante en los nutrientes y puede ser también que el paciente tenga un tratamiento de soporte nutricional, ya sea como complemento por vía oral o suplemento también vía oral o enteral. Psicosocialmente se presentan conductas disfuncionales que hacen que el individuo se aparte socialmente. El trastorno no se asocia a falta de disponibilidad de alimentos o a prácticas culturales y no se produce únicamente en otros trastornos de la alimentación como la anorexia o bulimia nerviosa. Este trastorno no se produce por una enfermedad o como resultado de un trastorno mental, pero se asocia a otro trastorno que se debe atender clínicamente. La anorexia nerviosa se puede presentar como de tipo restrictiva o del tipo de atracones o purgas.
En el tipo restrictivo, el individuo presenta atracones o purgas por medio del vómito autoprovocado, ya sea laxantes, diuréticos o enemas. Y presenta una pérdida de peso por la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. Mientras que la anorexia de tipo con atracones o purgas, en el individuo presenta episodios recurrentes de atracones o purgas, donde también se presenta el vómito autoprovocado, uso de laxantes, diuréticos y enemas. La remisión parcial de la anorexia nerviosa se presenta cuando durante un periodo continuo el individuo no presenta un peso corporal bajo, pero todavía presenta un intenso miedo a aumentar de peso o bien a engordar, por lo que presenta comportamientos que no permiten que aumente de peso. Y también se puede presentar cuando presenta una distorsión en la percepción de su peso o también en la constitución corporal. La remisión total se presenta cuando no hay ningún criterio durante un tiempo continuo. La gravedad de la anorexia nerviosa nos refleja el aumento de signos clínicos y también el grado de discapacidad funcional del individuo, por lo que también requiere de supervisión. Y la gravedad la podemos contemplar de acuerdo a su IMC como leve, cuando es mayor o igual a 17 kilogramos sobre metros cuadrados, moderado cuando es de 16 a 16.99 kilogramos sobre metros cuadrados, grave cuando va de 15 a 15.99 kilogramos sobre metros cuadrados, y esta es extrema cuando hay un IMC menor a 15 kilogramos sobre metro cuadrado. Los criterios de la bulimia nerviosa es que hay presencia de episodios frecuentes de atracones que se caracterizan por una ingestión de alimentos mayor a la que una persona ingiere en un periodo de tiempo o circunstancias similares a una persona promedio. Y la falta de control sobre lo que se ingiere. No se puede dejar de comer o no se puede controlar la cantidad de acuerdo a la percepción del individuo. Además, presenta comportamientos compensatorios de forma frecuente e inapropiados como vómito autoprovocado, uso de laxantes, diuréticos o otros medicamentos. También puede ser por el ayuno o ejercicio excesivo. Los atracones y los comportamientos compensatorios se producen al menos una vez a la semana por 3 meses. La remisión de la bulimia nerviosa puede ser parcial y es cuando no se presentan algunos criterios, pero no todos en un periodo continuo. Y la remisión total es cuando no se presenta ninguno de los criterios de la bulimia nerviosa. La gravedad de la bulimia nerviosa se basa en la frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados y este puede aumentar presentándose otros síntomas y aumentando el grado de discapacidad funcional. Y lo podemos conocer de acuerdo al comportamiento compensatorio inapropiado. Este es leve cuando se da de 1 a 3 episodios a la semana, moderado cuando va de 4 a 7 episodios a la semana, grave cuando se presentan de 8 a 13 episodios a la semana y extremo cuando existe un promedio de 14 episodios a la semana. Los trastornos de atracón es el trastorno alimentario donde la persona come una cantidad más abundante o superior a lo normal y de forma rápida. Además, presenta una sensación de falta de control de acuerdo a su percepción. Los criterios del trastorno de atracón. Episodios recurrentes de atracones que se identifican por una ingestión de cierto periodo en una cantidad mayor de alimentos dentro de unas 2 horas aproximadamente, y el individuo presenta una percepción
de que no tiene el control sobre los alimentos que ingiere. Los atracones se asocian a comer mucho y más rápido a la normal, comer hasta presentar la sensación de estar lleno de una forma desagradable, comer gran cantidad de alimentos y sentir hambre física, comer solo por vergüenza por la cantidad que se ingiere y sentir disgusto, depresión o vergüenza después de comer. Dentro de los criterios también encontramos malestar intenso, episodios que se producen por lo menos una vez a la semana durante 3 meses y los episodios de atracón no necesariamente se asocian a un comportamiento compensatorio inapropiado como en la bulimia o no se produce en la bulimia o anorexia nerviosa. La remisión en los trastornos por atracón, la parcial es cuando los episodios por atracón se presentan con menor frecuencia y estos se presentan un episodio semanal durante un periodo continuo. Y la remisión total se puede hacer cuando ya no se presenta ningún criterio durante un periodo continuo. La gravedad del trastorno por atracón se basa en la frecuencia con la que se presentan los episodios de atracones y la gravedad lo que nos puede presentar o más bien demostrar es los síntomas que presenta el individuo, aparte de que entre más grave sea aumenta el grado de discapacidad funcional. Los atracones se ve su gravedad de acuerdo a los atracones que se producen a la semana, que puede ser leve, que se produce de 1 a 3 atracones a la semana, moderados se producen de 4 a 7 atracones a la semana, en el grave se producen de 8 a 13 a la semana y en el extremo se producen 14 episodios de atracones a la semana. Otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos especificados es cuando se presentan síntomas característicos de un trastorno alimentario que causa malestar clínico y deterioro social o laboral o otro, pero no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos. Como ejemplo de estos trastornos podemos observar la anorexia nerviosa típica, que cumple todos los criterios de la anorexia, pero el peso de esta no es menor, sino puede ser por encima del intervalo normal, a pesar de que existe una pérdida de peso. En la bulimia nerviosa de frecuencia baja o de duración limitada, igual se cumplen todos los criterios de la bulimia, pero los episodios de atracones o conductas compensatorias se presentan menos de una vez a la semana durante menos de 3 meses. Asimismo, los trastornos por atracón de frecuencia baja o duración limitada también cumplen los criterios de los episodios de atracones y conductas compensatorias, pero se presentan menos de una vez a la semana o durante menos de 3 meses. El trastorno de las purgas se presenta un comportamiento donde se recurre a purgas para influir en el peso, la constitución, en ausencia de episodios de atracones. Las purgas se presentan mediante vómito provocado por el individuo, uso de laxantes, diuréticos o uso de otros medicamentos. Mientras que el síndrome de ingestión nocturna de alimentos es la ingestión de alimentos por la noche de forma frecuente. Se ingieren alimentos después de despertar del sueño o por consumo excesivo de alimentos después de cenar. Otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos no especificados es cuando se presentan síntomas característicos de un trastorno alimentario que causa malestar clínico y deterioro social, laboral u otro, pero no cumple ninguno de los criterios de ninguno de los trastornos alimentarios.
Esta categoría se usa cuando no se cumplen los criterios de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos específicos y no se tiene información suficiente para hacer un diagnóstico específico. Un ejemplo de esto es cuando llega un individuo al servicio de urgencias. Esta es la bibliografía que se presentó para este trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.